Si estuviste viendo el Mundial de Clubes, seguramente te diste cuenta de que en determinados momentos de los partidos los jugadores se van al costado y los ves tomando agua, refrescándose con algunas toallas y hasta en algunas ocasiones algún despistado seguramente ha pensado que se ha lesionado alguno o que quizás entró algún fan a la cancha y que han parado el partido por esa circunstancia. Pero la realidad es que este parón tiene un nombre y es justamente cooling break. Bien, es una pausa de hidratación. En este video te voy a explicar realmente de dónde sale esta pausa de hidratación, quién pone las reglas, es decir, quién dice que esta pausa se tiene que dar y cuáles son los beneficios para los deportistas de prácticamente tener esta pausa para hacer una rehidratación y para seguir performando a un 100%. Si te interesa y te gustaría aprender estrategias de hidratación e intraesfuerzo, este es el video. Primero tenemos que ir a lo importante. ¿Qué es el cooling break y de dónde sale? El cooling break es una pausa oficial y programada durante un partido de 1 a 3 minutos que se usa cuando las condiciones climáticas son muy exigentes, donde hay mucho calor, mucha humedad o una combinación de ambos. La FIFA empezó a implementarlo a partir del Mundial 2014, pero ¿por qué justo ahí? Te estarás preguntando. Porque en algunas sedes como Manaos o Fortaleza, el calor y la humedad son completamente extremos. Y eran tan extremos que jugar sin pausas representaba un riesgo serio para la salud de los jugadores. Después de Brasil 2014, el cooling break se empezó a implementar en diferentes torneos de la FIFA. El Mundial de Clubes, Mundial Femenino, Mundial Sub-20. Igualmente la idea no es nueva, no es que salió del 2014, sino que ya venía aplicándose de una forma más informal en algunos países donde las ligas competían básicamente en condiciones extremas de mucho calor. Ahora, ¿cómo se decide que se tiene que dar ese momento en particular? Es decir, ¿quién dice en particular que, bueno, a esta altura del partido tiene que haber un momento en el cual los jugadores tienen que ir a la banda, a hidratarse, a refrescarse y tal? ¿Es Gianni Infantino el que dice y el que manda? Bueno, chicos, ahora en el Mundial de Clubes vamos a ir a determinado momento a hacer una pausa de hidratación. ¿Quién es el que lo identifica? Bueno, para poder calcular esto, para poder determinar si en un partido es necesario el cooling break o no, se determina a través de un índice. Este índice se denomina Wet Bulb Globe Temperature. Perdón por mi inglés. Esta es una forma de medir el estrés térmico que sufre el cuerpo, teniendo en cuenta no solo la temperatura ambiente, sino también la humedad, la radiación solar y la velocidad del viento. Por ejemplo, si este índice supera los 28 grados, la FIFA recomienda que se utilice el cooling break. A partir de los 30 grados de este índice, la FIFA obliga a que se utilice el cooling break. Y esto es mucho más preciso, obviamente, que solamente mirar la temperatura de un termómetro o que solamente mirar el clima. Ahora, ¿por qué realmente es necesario que el jugador realice esta pausa para poder volver a rehidratarse? Y es que en un determinado momento de un partido o de un evento deportivo donde hace mucho calor, las temperaturas son extremas, el cuerpo empieza a sufrir deshidratación. Bien, y la deshidratación va a conllevar a que no solamente baje la performance deportiva, sino que también estemos más predispuestos a calambres, a algunas lesiones también, y a molestias musculares en sí, y también esto puede afectar directamente la salud. Si querés saber más sobre los calambres, justamente en mi último video, que te voy a dejar acá la tarjetita, puedes ir a verlo, hablo sobre ello. Pero estas son las consecuencias principales de jugar a temperaturas tan altas durante tanto tiempo, y es aumento de la temperatura corporal central, disminución del volumen de sangre disponible, menor capacidad de termorregulación, es decir, de enfriarse del cuerpo, fatiga precoz, cansarse más rápido, mayor riesgo de calambres, como les mencionaba anteriormente, y en casos extremos se pueden dar hasta golpes de calor o colapsos por hipertermia, es decir, el jugador prácticamente se desploma en el suelo por un shock de calor. Hay estudios que muestran que cuando un deportista pierde apenas el 2% de su peso corporal en líquidos, ya empieza a bajar el rendimiento deportivo, físico y cognitivo. Y eso significa menor velocidad, peor precisión en los pases, más errores de decisión y una sensación general de agotamiento. Y en el fútbol, obviamente, donde las decisiones se marcan por milésimas de segundos y está todo tan medido a la precisión, tener estos errores y salir del enfoque del partido hace indudablemente que el rendimiento empeore completamente, más allá de los problemas de salud que puede tener competir a temperaturas tan altas. Por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014, durante el encuentro entre Países Bajos y México, se registraron temperaturas cercanas a los 35 grados y fue uno de los primeros partidos mundialistas donde se aplicó el cooling break de manera oficial. Ahora, ¿qué hacen realmente los jugadores durante este cooling break?
Bueno, como lo dice el nombre, justamente es una pausa de hidratación o para refrescarse. Pero entre lo que hacen básicamente es hidratarse, toman agua o líquidos o bebida con electrolitos para poder reponer esas sales que se pierden con la sudoración, que es sumamente importante para mantener la performance deportiva. Se refrescan físicamente, van a ver jugadores con toallas frías arriba de la cabeza, hielo o incluso hasta algunas esponjas, digamos, mojadas que sirven para refrescarse el cuerpo. Y aprovechan para recibir también hasta indicaciones tácticas justamente del partido. O sea, es como un minuto también donde aprovechan para poder hacer un repaso del juego y demás, pero más que nada está 100% orientado a que puedan los jugadores refrescarse y mantener la performance, o por lo menos hacer una adecuada rehidratación para que no haya problemas de golpes de calor ni de salud en general. Pero la hidratación en realidad no empieza solamente en el cooling break. La hidratación tiene que empezar antes de los partidos. Si vos sos un deportista que compite en lugares donde hay temperaturas altas, lo que es la hidratación va a jugar un papel fundamental. Y tu hidratación antes, durante y después del evento deportivo va a ser súper importante para que puedas desenvolverte de la mejor manera física y cognitivamente. De hecho, se ha demostrado también que los jugadores que no consumen la suficiente cantidad de líquidos no solamente que afectan el rendimiento físico, sino que también en la toma de decisiones y en lo que es los procesos cognitivos que nos hacen tomar mejores decisiones en los partidos y también jugar más inteligentemente. Es decir, si no estás bien hidratado, va a afectar directamente todo tu rendimiento deportivo. Hidratarte antes con una carga adecuada de líquidos. Yo recomiendo que en la hora previa llegues a los 500 mililitros de líquidos entre isotónicas y líquido como agua, entre isotónicas y agua, que durante el partido trates de ir manteniendo una hidratación en la medida de lo posible. Está bien que en un partido de fútbol, por ejemplo, es muy difícil parar a tomar agua, salvo que haya un cooling break justamente, que para eso sirve, pero en ocasiones por ahí se pueden hacer enjuagues bucales rápidos cuando estamos jugando por la banda o por el lateral y tenemos a mano, o cuando hay alguna pelota parada en algún momento, puede llegar a darse, aunque por ahí no es lo ideal por ahí para no sacar el enfoque del partido. Pero los entretiempos van a ser fundamentales también para poder hacer una buena rehidratación. El cuerpo, a partir de que empieza a sudar de manera muy grande y que hay una alta intensidad durante mucho tiempo, empieza a agotar reservas energéticas y empieza a eliminar sales. Por ende, el entretiempo tiene que servir no solamente para poder reponer electrolitos con bebidas isotónicas como una Gatorade, por ejemplo, una Powerade, por ejemplo, algunos sobres de sales minerales, sino también para hacer una reposición de hidratos de carbono de rápida absorción que te permitan poder mantener la performance durante el segundo tiempo. Esto debe evaluarse siempre en los entrenamientos para tratar de llevar lo mejor al día de partido, que te siente bien a nivel digestivo y también que sientas que te da resultados. No tiene sentido probar algo nuevo justo el mismo día de partido. Y la hidratación posterior al partido también va a ser súper importante para poder recuperarte. Tenés que tratar de recuperar el peso que perdiste durante el partido. Y si tu peso perdido es mayor a un 2%, eso puede afectar directamente tu rendimiento y tu recuperación también. Así que trata de calcular la cantidad de líquido que perdés, calculando tu peso antes y tu peso después de la actividad deportiva y la cantidad de líquido que ingeriste. Y también si fuiste al baño a orinar, por ejemplo, es un buen indicador para saber cuánto líquido perdiste en ese entrenamiento y en ese periodo. Eso te va a ayudar muchísimo a poder hacer una buena rehidratación y a planificar adecuadamente la hidratación a posterior en siguientes encuentros o partidos. Pero después del partido en particular tenés que reponer la cantidad de líquidos que perdiste durante las 3-4 horas posteriores al evento deportivo. Eso hay que tenerlo súper presente. ¿Qué pasa si no se controla la hidratación? Y bueno, las consecuencias que vimos anteriormente. Puede haber golpes de calor, puede haber calambres, más propensos a lesiones, baja el rendimiento deportivo, baja el espectáculo, baja también tu sensación percibida de que estás jugando bien, básicamente. Y eso afecta sin dudas no solamente al juego, al espectáculo, sino también a tu rendimiento y a el resultado del partido en sí. Por eso es tan importante que se dé esto del cooling break en lugares donde hace demasiado calor. Y también está bueno replantearse cuando se hacen eventos deportivos de tal magnitud en dónde se van a hacer y a dónde estamos sometiendo a los jugadores a estrés térmico, digamos, para que puedan jugar. Es decir, hacer un mundial de clubes, por ejemplo, en lugares de mucho calor en temporada de verano, por ejemplo, hace que indudablemente haya que hacer estos paros de cooling break que pueden afectar o no el espectáculo, pero al fin y al cabo no terminan haciendo que se desarrolle el partido de una forma más natural. Sin duda alguna, igualmente en estas condiciones los jugadores tienen que disponer del cooling break para que no haya problemas y consecuencias físicas. De hecho, colapsos en pleno campo, por ejemplo, por calor hemos visto más de una vez, así que
que está excelente que se apliquen estas medidas, pero también es excelente que entiendas cómo tenés que hacer una reposición adecuada tanto de sales, de electrolitos, como de líquido, como de hidratos de carbono también. Es decir, esas tres variables son súper importantes para poder mantener la performance deportiva y el rendimiento deportivo, y si sos deportista lo tenés que tener súper claro, hacerlo antes, durante y después del evento deportivo para mantener la performance deportiva. Y si sos deportista y llegaste hasta acá y querés aprender a realizar intraesfuerzos adecuados, a planificar tu hidratación, tus comidas y demás, y aprender de nutrición deportiva, podés suscribirte al canal, que voy a estar desarrollando estos temas muy seguido, así que te recomiendo que te sumes y déjame en comentarios también qué te pareció el video, dame un feedback, así puedo seguir haciendo este tipo de contenido. Y bueno, muchas gracias por ver el video, por llegar hasta acá, y nos vemos la próxima.